Gracias por continuar con nosotros en Tarde Libre y vamos a platicar ahora de un tema importante, es desintoxicación ancestral. Yo sé que resulta controvertido por los temas que vamos a hablar, por los productos que vamos a hablar. Siempre es importante saber que todo esto debe hacerse con un profesional y creo que eso también es importante mencionarlo. Me da mucho gusto saludar a Luz Mari Lamar. ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto verte, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme para compartir con todo tu teleauditorio. Bueno, cuando hablamos de desintoxicación, evidentemente es sacar pues todo lo malo que podemos llegar a tener adentro, ¿no? Desde Claro. toxinas y emociones, sentimientos y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Todo, Gil. Fíjate que es muy importante estarnos desintoxicando, ¿no? Mis gurús me decían que no había que esperar mucho cada semana, ¿no? Pero bueno, en términos más comunes o cotidianos, deberíamos de estarnos desintoxicando lo más pronto posible, ingiriendo ciertos alimentos, ¿no? Para desintoxicarnos, unos juguitos verdes, frutas, verduras, agua. Pero también hay una parte en que debemos de enfocarnos en la desintoxicación emocional. Ajá. En lo que estamos pensando, en las emociones que estamos sintiendo. Y obviamente va de la mano con la desintoxicación espiritual. Porque hay veces que no avanzamos y no avanzamos. En mi consulta terapéutica, pues llegan muchos pacientes a decirme, pues es que ya no avanzo. Bueno, pues esto tiene que ver porque no has hecho una desintoxicación adecuada o la hiciste hace mucho tiempo. Y para ello nos podemos apoyar pues con la sabiduría ancestral, con las plantas medicinales, con enzimas de animalitos que nos pueden ayudar en este proceso de desintoxicación. Siempre ir de la mano de un profesional, de un facilitador profesional que tenga el manejo adecuado de estas sustancias y de estas preparaciones. Muy bien, vamos a hablar de 4 que son, yo creo que muy controvertidos. Empecemos con la ayahuasca, que yo creo que podríamos llevarnos todo el programa nada más hablando de la ayahuasca. Claro. Porque de verdad hay muchos mitos alrededor. Hay muchísimos mitos, Gil. Fíjate que la ayahuasca es una mezcla de liana de ayahuasca, que es como un tronquito, un tronco. Una liana, y se mezcla con la chacruna. La chacruna lo que tiene es que va creciendo junto a la liana. La chacruna es la que tiene el DMT, que es la partícula espiritual o la partícula de Dios que ha sido investigada desde los años 30 y que, bueno, ha tenido cierto revuelo desde el 2000, ¿verdad? Fíjate que esta planta ancestral crece en toda la Amazonas. Entonces, es una planta que lo usan los chamanes, los taitas, los chipivos, y generalmente esta plantita crece en la zona de Colombia, en la zona de Perú, en la zona del Brasil. ¿Se considera una droga? No, para nada. Es una planta medicinal. Obviamente que tienes que tener una preparación espiritual previa, ¿no? De ahí la meditación, la desintoxicación de ciertos alimentos como las carnes, como los pensamientos. Por eso se incita a la meditación por lo menos un mes antes. Hay que prepararse, no es de Claro. llegar así como así. Y creo que también, porque hay muchas personas que tienen miedo de este tema, ¿no? Y me decían que es importante el prepararse y hacerlo de manera muy consciente, ¿no? Porque incluso si tú, por ejemplo, tienes algún tipo de adicción, alguna droga y todo esto, puede ser contraproducente y te puede ir muy mal. Al contrario, yo diría que es una herramienta, así como hay otras, para poder purificar. Estamos hablando que la ayahuasca es una planta ancestral, o sea, miles de años ha estado con nosotros para este tipo de desintoxicación. Obviamente es un trabajo espiritual fuerte, de conciencia, pero ella es muy suavecita, va entrando, llega esta conexión a nuestra amígdala cerebelosa, en donde está toda la información. Y por eso tú estás siempre consciente en el momento de la ceremonia. Exacto, todo lo haces bajo conciencia, nunca pierdes la conciencia. ¿Por qué se necesita un trabajo previo espiritual? Precisamente porque es tu encuentro contigo mismo. Y hay veces que no nos conocemos a nosotros mismos. Y entonces es necesario que
tú hagas un trabajo previo para poder tener este encuentro contigo mismo y puedas tener esta sanación tanto espiritual como emocional, como física, porque también entra y bueno, es un lavado intestinal muy bueno que sale hasta el pastel del bautismo, ¿no? Ajá, ok, ok. Es lo que muchas veces dicen, hay que prepararse entonces. Claro, totalmente. Siempre hay una preparación previa. ¿Qué sucede en ese encuentro con nosotros mismos? En este encuentro, pues tú tienes la conciencia, siempre es conciencia plena. Sí. Entras con esta partícula que nosotros mismos también la generamos, el DMT lo genera nuestra glándula pineal. Entonces, nuestro organismo la genera, pero hay ciertos alimentos, hay cierta intoxicación, los metales pesados en el ambiente, el plomo de los coches, todo lo que existe en el aire. Todo eso nos va intoxicando de cierta manera. Entonces, lo que ingerimos en el agua, ¿no? Hay compuestos químicos que van y se depositan a los ductos del agua y estamos consumiendo todos estos metales que nos hacen que tengamos una intoxicación tremenda. Hay ciertos componentes, fíjate que ayer mi maestro de España me comentaba ciertos componentes que van activando ciertas toxinas en nuestro cuerpo al ingerir este tipo de metales pesados. Entonces, ¿qué hace la ayahuasca o qué hacen todos estos medicinas ancestrales como el sapo alvarius, el cambó, el peyote? Todo esto lo que va a hacer es una limpieza y una purificación de todo nuestro cuerpo. Y también a nivel espiritual y también a nivel emocional. Pero es necesario un trabajo previo, y vuelvo a insistir en esto, no es para que, a ver qué se siente fumar el bufo, o qué se siente tomar el cambo. No, hago un atento llamado, siempre se debe de hacer un trabajo previo espiritual meditativo. Si te la ofrece alguien que así como que vamos a mi casa y te la ofrezco, no la tomes, no la tomes. Algo que nos preguntan por aquí a través de WhatsApp, si tiene algunas contraindicaciones. Mira, los facilitadores tienen, generalmente son guías o maestros espirituales o chamanes, a lo que se llama chamán, pero realmente todo esto tiene que tener una guía muy profesional. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos van a saber qué cantidad es la adecuada para ti. Porque en el momento que entra, de inmediato todas nuestras enzimas corporales van y atacan esa enzima del DMT para que no tenga efecto. Y lo que hace el facilitador es regular qué dosis necesitas. Entonces, no es como me voy a echar el vaso de 250 mililitros, sí, claro, o el vaso tequilero. No, el guía es el que sabe qué cantidad necesitas. En el caso del sapo alvarius, que es de una manera en que se tiene que fumar, porque debe de haber una combustión de esta partícula que él segrega para la sanación y que también tiene DMT, pero él lo tiene al 5-DMT. Estamos hablando 5 veces más fuerte que lo que entra por la ayahuasca, por ejemplo. Entonces, en el caso de este sapo, suelta unas sustancias de sus glándulas y lo hace nada más en ciertas temporadas. Cuando llueve, en el desierto de Sonora sale este sapito, se reproduce, saca estas enzimas y se vuelve a meter a dormir. Entonces, esta sustancia se combustiona, la fumas y de inmediato haces esa conexión con esa parte espiritual tuya, en la que te reconoces y entonces ves como una breve muerte, digamos, en donde haces esa conexión contigo mismo y entonces te empiezas a reconocer todo lo que eres un ser eterno, que eres un ser inmortal. Bien. Estos animalitos crecen y no son dañados, no se matan, simplemente se toman las porciones que segregan y únicamente se combustionan. En el caso del cambó se hacen unas pequeñas incisiones que estamos viendo ahorita en pantalla, en donde se toma la medicina y se coloca, empieza a haber una inflamación. Bien. Y salen todos los tóxicos del cuerpo.
Muy bien, pues esto, como saben, es algo que hemos presentado en el programa. Como lo menciona Luz Mari, es importante siempre hacerlo con profesionales. Así que, pero es importante también saberlo. Luz Mari, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz inicio de semana. Nos vemos mañana a las 3:30 de la tarde. Ahora a quedarse en casa.